Buenas noches, saludamos a todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y también a todos los que están aquí presentes esta noche. Hoy tenemos una enseñanza que la he titulado Una unción que sella, ¿sí? Una unción que sella. Esta enseñanza ya la tenía hace tiempo, ¿cierto? Ya la teníamos, pero el Espíritu Santo me la recordó y me la dio nuevamente y de otra manera. Entonces quiero que en esta noche la reciban con sencillez de su corazón, pero sobre todo con fe. ¿Sí? Con fe, porque creemos que la palabra obra en nosotros de maneras poderosas. Y quiero hablar acerca de la unción. ¿Sí? La unción. Para usted, ¿qué es unción? Cuando usted piensa en unción, ¿usted qué piensa? En aceite, en las habilidades que nos da Dios para hacer su obra, poder, favor, ¿sí? Todas esas cosas encierran la unción, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de una unción que sella, nos habla, y el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que hay un sello dentro de nosotros. Que cuando el Señor Jesucristo vuelva en las nubes, ese sello que está dentro de nosotros, ese espíritu, va a hacer que nosotros salgamos de este cuerpo y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es un poder sobrenatural, es un poder tremendo el que está dentro de nosotros. Y la palabra dice que es como un sello, ¿sí? Que es algo que nos está entre nosotros, que nos ha marcado, que nos hace la diferencia de las otras personas, es el Espíritu Santo. Pero nosotros también debemos entender que en la vida nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Porque uno a veces piensa que porque uno está ungido o porque uno está sellado por el Espíritu Santo, pues a uno todo le va a salir bien. Pero uno debe entender que la palabra de Dios dice que en el mundo nosotros tendremos dificultades, que en el mundo nosotros tenemos aflicciones y que en el mundo nosotros tenemos tormentas que vienen a nuestras vidas. Entonces, quiero que miremos algunas tormentas que están en la Biblia. ¿Listo? Algunas tormentas que están en la Biblia. La primera tormenta es la que enfrentaron los discípulos cuando Jesús iba a dormir. Entonces, en ese tiempo no había carros, no había aviones, no, solamente se transportaban a pie, en camellos, que eran en caballos, era la forma como ellos se transportaban de un lado a otro, y también por barco. Y ustedes ven que el Señor Jesucristo siempre iba en barco de una región a otra a predicar y ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesús era el Hijo de Dios, Él vivió sin pecado, Él vivió obedeciendo siempre al Padre, pero Él aún haciendo su obra, las tormentas se manifestaban. ¿Sí? Y vemos que los discípulos iban con Jesús, pero Jesús iba ¿cómo? Dormido. Dormido, o sea, el Señor iba tranquilo, pero los discípulos estaban asustados. Y a veces a uno le pasa así en la vida, que uno tiene como problemas, ¿no les ha pasado? Que uno tiene como dificultades y uno dice, Señor, pero ¿usted por qué no se manifiesta? ¿Por qué no lo ve? Y uno a veces sintiera como que el Señor como que no lo escucha, como que está dormido, como que uno dice, Dios mío, y a veces un grito angustiado, una oración desesperada, y el Señor habla. Cuando lo despertaron los discípulos, Señor, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Y usted está dormido. Y el Señor les dijo, pero pues ¿por qué tienen miedo? Y él se levantó en la barca y reprendió al viento, reprendió el mar y dice que hubo grande bonanza. O sea que la tormenta cesó. Entonces vemos que hay diferentes tipos de tormentas. Y el Señor Jesús en esta tormenta lo que hizo fue reprender a la naturaleza. Reprendió el viento, reprendió el mar y dice que se hizo grande calma. A veces en nuestras vidas hay tormentas y nosotros debemos entender que el Señor Jesús a nosotros nos ha dado autoridad. ¿Sí? Y nosotros tenemos autoridad sobre demonios, sobre potestades, y a veces esas tormentas en nuestra vida son provocadas por demonios, que ustedes ven que una cosa y que otra, y que ustedes ven que eso es un ataque directamente del diablo hacia nosotros. Entonces, al igual que Jesús hizo, que se levantó y reprendió esa tormenta, nosotros no debemos tener miedo cuando vengan dificultades a nuestras vidas de levantarnos y reprender al diablo y de prohibirle que toque nuestra familia, que toque nuestras finanzas, que toque nuestros hijos, que toque nuestra salud. Necesitamos ponernos firmes y reprender al diablo, ¿sí? Porque fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Otra tormenta que nosotros vemos es cuando Jesús aparece caminando
sobre el mar. Recuerda que ellos estaban predicando en un lugar y había una gran multitud y entonces el Señor estaba despidiendo a todos los que estaban con él. Y él le dijo a los discípulos, ¿sabe qué? Adelántense y vayan y lleguen al otro lugar. Y entonces ellos tenían que ir de donde estaban hacia donde estaba el endemoniado gadareno, hacia ese lugar era que ellos iban, ¿sí? Hacia Gadara. Y entonces el Señor Jesús se quedó. Y dice que después de que él despidió a la multitud, él se fue solo a un monte a orar. Y él estaba allá orando, orando, y dice que a las 3 de la mañana él llegó a donde estaban los discípulos caminando sobre las aguas. Pero los discípulos no estaban tranquilos porque estaban en medio de una tormenta y ellos dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos a morir. O sea, ellos pensaron que ese era su fin. Pero el Señor Jesús llegó caminando sobre las aguas y cuando Pedro lo vio, le dice, Señor, ellos se asustaron, dijeron un fantasma. Usted imagínese ver al Señor Jesús a las 3 de la mañana, en la noche, en medio del mar, en medio de una tormenta caminando, pues qué miedo, ¿no? Y las olas turbándose, ellos se asustaron, ellos pensaron que era un fantasma. Y el Señor les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, uy, no, pues si el Señor puede, yo también puedo, ¿cierto? Y el Señor lo invitó a caminar y es cuando vemos que Pedro se hundió y el Señor lo sacó y bueno, y después llegaron todos a su destino. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús caminó sobre el mar y sobre esa tormenta. Amén. Entonces nosotros podemos entender que el Señor Jesús, a nosotros también, el mismo Espíritu que está con Él, a nosotros nos permite caminar sobre las tormentas de la vida. ¿Sí? El Señor Jesús también nos permite que nosotros podamos avanzar sin tener temor de todas esas tormentas que puedan venir. Y el título de esta noche es Una unción que sella. Si ustedes miran, antes de que Jesús caminara sobre las aguas, Él estaba orando. Nosotros debemos entender que como cristianos la salvación es gratis. Simplemente tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador y somos salvos. Pero hay algo que se llama la unción y la unción cuesta. La unción no viene gratis. La unción no viene sin que usted ore. La unción no viene sin que usted busque la presencia de Dios. Entonces la unción, por eso la palabra de Dios dice, compren de mí vino y aceite. Y ustedes saben que eso representa al Espíritu Santo. Es decir, que para que nosotros podamos fluir en lo sobrenatural de Dios, va a requerir de un esfuerzo nuestro. Va a requerir de buscar la presencia de Dios, va a requerir de pasar tiempo con Él, va a requerir de obedecer al Espíritu Santo y de ser sensibles a su voz. La palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Es decir, de no entristecerlo. Porque el Espíritu Santo, desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, nosotros somos sellados. Él vive con nosotros. Él vive dentro de nosotros. Él oye todo lo que nosotros hablamos. Él ve todo lo que nosotros vemos. Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él conoce nuestros pensamientos. Él nos conoce absolutamente todo. Y el Espíritu Santo empieza a activar en nosotros la conciencia. Cuando ustedes nacieron de nuevo y cuando todos nacimos de nuevo, antes nosotros hacíamos lo que queríamos y ni preguntábamos a Dios. O algunos sí le preguntaban, no, uno hacía lo que uno quería. Pero cuando uno nace de nuevo y uno empieza a intentar hacer lo mismo de antes, uno siente algo en su interior. Es el Espíritu Santo, que empieza a hablarle y decirle, no hagas eso, ¿por qué está haciendo eso? Haga esto, ore, y uno empieza como a tener esa guía. Si uno no es sensible a esa guía y obediente, la palabra de Dios dice que uno apaga al Espíritu Santo. Es decir, que uno silencia la voz de Dios. Y uno puede ser un cristiano muy lindo en la iglesia, pero con el espíritu apagado y contristado. Por eso la palabra de Dios dice que uno como cristiano puede llegar a cauterizar la conciencia. Es decir, que llega el momento en el que usted peca y usted no oye la corrección de Dios. Usted vive como si cualquier otra persona que no tiene a Cristo. Pero esa no es la idea de nosotros como cristianos, porque el llamado de nosotros como cristianos es que desde que nacimos de nuevo le pertenecemos a Él. ¿Sí? Desde que nacimos de nuevo tenemos un plan y un propósito de Dios y lo escuchamos y le obedecemos. Y podemos hacer grandes cosas como las que Jesús hizo, que fue caminar sobre el agua.
¿sí? Y entonces cuando usted está lleno de la unción de Dios, cuando usted tiene una comunión con Dios, que la unción es aceite, ¿sí? La unción es aceite, como decía Sara, cada vez que hablamos del representa el Espíritu Santo, es la unción. Y cuando usted tiene agua y usted derrama aceite sobre el agua, ¿qué pasa con el aceite? Flota, ¿cierto? El aceite nunca se hunde, el aceite flota. ¿Sabe por qué Jesús caminó sobre las aguas? Porque él era la unción del Padre. Él era el aceite sobre las aguas. Él podía caminar porque la unción lo levanta. La unción no podía permitir que él se hundiera porque él estaba lleno. Dice que él era la plenitud del Padre. La plenitud del Espíritu estaba sobre él. Entonces, como el aceite flota, Jesús pudo flotar y caminar sobre las aguas. Y lo mismo pasa cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que si nosotros pasamos por las aguas, no nos vamos a ahogar. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros hay un espíritu que nos selló. Dentro de nosotros hay un espíritu que nos saca a flote en medio de las tormentas. El problema es que si nosotros no estamos llenos de aceite, pues ahí sí podemos caer como una piedra al fondo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano que tiene las mismas luchas? La palabra de Dios dice que habían dos casas, una se edificó sobre la arena y la otra sobre la roca. Sobre las dos vinieron las mismas situaciones, pero una cayó y la otra no. Entonces uno mira y uno dice, pero ¿por qué este cristiano, aunque a veces tantas cosas, pero sigue? ¿Y por qué otro y la primera se desvaneció? Entonces uno se da cuenta que tiene que ver con su relación con el Espíritu Santo. Tiene que ver con su relación con el Padre. Estar cimentado en la roca significa que usted todos los días cimenta su vida en la palabra de Dios. Y eso es un trabajo continuo. Eso es un trabajo, no es un trabajo que se hace una vez y ya no, mi casa está sobre la roca porque ya yo acepté a Jesús en mi corazón. No, es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo de levantarse, declarar la palabra, orar, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de agradar a Dios en todas las cosas, en cada decisión, de que el Señor nos va dando cada vez más sabiduría, más inteligencia para manejar situaciones. Cuando nosotros empezamos en Cristo cometemos errores como todos, pero el Señor nos va moldeando, nos va capacitando, nos va enseñando y los errores que cometemos ahora no son los mismos que como cuando nacimos de nuevo. Eso quiere decir que vamos en un proceso de crecimiento, pero si desde que nací de nuevo sigo con el mismo problema y ya llevo 10, 15 años en el Señor y sigo con el mismo problema, eso quiere decir que en mí no ha habido un proceso ni un avance. Entonces nosotros necesitamos meternos más con el Señor para que la unción de Dios pueda pudrir todo yugo. Amén. Porque nosotros debemos entender que estamos en un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual pone sobre personas yugos, cadenas, ataduras, vicios y toda clase de cosas para que nosotros estemos amarrados y no podamos cumplir y llevar a cabo el plan de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo es el poder que rompe todo yugo, toda cadena. Todo se rompe por la unción. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Que no sea simplemente del domingo o del día que nos congregamos, sino que sea una relación de todos los días. Si usted ora en su casa, cuando usted venga a la iglesia para usted orar va a ser fácil. Usted simplemente cierra sus ojos y se conectó con el Espíritu Santo. Pero hay gente que entre semana no ora y cuando llega a la iglesia él va a intentar orar y es cuando uno ve que realmente no pueden orar porque no tienen palabras, no sale algo dentro de ellos porque no tienen una comunión con Dios. Cuando uno tiene una comunión con Dios, la palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos, ríos y ríos. Y cuando usted tiene una comunión con Dios, usted ora, usted alaba, usted tiene una palabra para Dios. Y cuando viene la dificultad, usted no está mudo. Porque esa unción y ese poder que está dentro de usted lo lleva a usted a hablar conforme la palabra de Dios. Lo lleva a pelear la buena batalla de la fe. Lo lleva a pensar como la palabra de Dios dice que debemos pensar. Entonces, esa es la diferencia entre un cristiano que tiene unción y un cristiano que no tiene unción.
Porque un cristiano que no tiene unción, que no tiene comunión con Dios, cuando viene el problema, él simplemente llora, se queja porque me pasa esto a mí y no pelea. Simplemente se entrega ante el diablo, ante la dificultad, ante aquello que lo quiere destruir y es destruido y muchas veces es acabado de una vez. Pero la diferencia entre un cristiano que tiene unción es que él sabe resistir el diablo y que la unción y el poder que está dentro de él, cuando viene esa dificultad, él empieza a pelear esa buena batalla de la fe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando viene la enfermedad, una persona que no tiene unción, ay no, mejor dicho, estoy grave, estoy enfermo, esto me voy a morir, corre de una vez para el médico y ya él se declaró enfermo de por vida. Pero una persona que tiene unción, cuando viene la enfermedad, porque a los dos les llegan las mismas situaciones, vivimos en un mundo de dificultades, a los dos nos llegan las mismas tormentas, actúa de una manera diferente. Él empieza inmediatamente a orar, a declararse sano. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Empieza a resistir la enfermedad. El que no tiene fe inmediatamente se acostó y se entregó a la enfermedad. Pero una persona que tiene fe se resiste a estar enfermo. Empieza a llevar esa pelea, esa batalla y empieza el espíritu que está dentro de él a llevarlo a ganar esa situación. Cuando tenemos problemas en nuestra casa con nuestros hijos, un cristiano sin unción, pues esperar a ver qué pasa con ese chino. Él mirará, pero un padre que tiene unción es un padre que empieza a atar demonios y a pelear en contra del diablo. Es un padre que empieza a pedirle al Espíritu Santo que le muestre qué decisiones debe tomar. Es un padre que es activo, porque el Espíritu Santo nos lleva a hacer. El Espíritu Santo no es un espíritu pasivo. El Espíritu Santo es un espíritu que nos lleva a estar activos, a pelear. Y así como Jesús pudo caminar sobre el mar, nosotros también podremos caminar sobre el mar. Amén. Sobre cualquier situación. Nada nos va a poder hundir, porque la unción de Dios que está sobre nosotros nos va a llevar a flote sobre toda circunstancia. Otra tormenta que nosotros vemos es la tormenta de Pablo rumbo a Roma. ¿Sí recuerdan eso? Pablo lo encarcelaron por estar predicando la palabra de Dios. Y entonces él apeló al César porque sabía que lo querían era matar los judíos. Y él dijo, no, yo me voy para donde el César y allá pues apelo porque él tenía ciudadanía romana. Y cuando lo llevaron allá a Roma, entonces él iba preso con muchos otros presos y él pues no podía decidir por qué era un preso. Y dice que ellos iban navegando varios días y que se veía que iba a venir una tormenta. Y ellos llegaron como a un puerto y entonces el capitán que estaba con ellos, Pablo le dijo, quedémonos aquí, o sea, no vayamos porque va a haber una tormenta, pero él le hizo caso a los marineros. Los marineros le dijeron, no, este puerto es muy pequeño y si viene una tormenta el barco se va a destruir. No, eso es mejor que nos vayamos y alcancemos a llegar hasta donde vamos, hasta otro puerto. Y entonces Pablo le dijo, deberíamos quedarnos. Y ellos no le hicieron caso y se fueron. Y después dice que ellos estaban en el mar y que hubo una tormenta tan grande que ellos duraron 14 días sin ver el sol. ¿Usted se imagina lo que es 14 días a oscuras? Y que todo el mundo estaba asustado. Y dice que todos estaban en ayuno. Nadie comía de la angustia tan terrible de pesar que el barco se iba a hundir y que ellos iban a morir. Y entonces Pablo se acercó y le dijo que un ángel, le dijo al capitán que un ángel del Dios al que él servía se le había presentado esa noche y le había dicho que sí iban a naufragar, pero que ninguna persona se iba a morir. Así que, tranquilo. Y él dijo, coman, porque vamos a naufragar, necesitamos comer, pero ninguna persona va a morir. Y entonces ellos empezaron a comer y a botar todo lo que tenían para hacer que el barco fuera más liviano. El hecho fue que el barco se despedazó, pero ninguno se murió así como el ángel le había dicho. O sea que a pesar de que otros desobedecieron, Dios guardó a Pablo y guardó todas las vidas de los que estaban junto con él. Y después es la historia que conocemos, que él llegó a la isla de Malta y que él cogió unas ramas para hacer una hoguera, porque pues imagínense, venían emparamados, se mojaron, lloviendo todo 14 días. Entonces cuando él cogió ese montón de leña, una culebra lo picó. Y todo el mundo decía, no, este man es tan malo que se salvó de la tormenta, ahora la culebra sí lo va a matar, eso es un castigo de Dios. Y todo el mundo esperando a que él se hinchara y que se muriera, pero no le pasó nada.
Y cuando vieron que no le pasó nada, dijeron, no, este tiene que ser un dios porque le presenta al ángel, no le hace nada a las culebras y querían adorarlo. Y Pablo aprovechó ese momento pues para predicar el evangelio. Entonces nosotros vemos que Pablo también estaba haciendo la voluntad de Dios, pero le vinieron situaciones duras y difíciles. Le tocó vivir un naufragio más todas muchas otras cosas, porque él cuenta todo lo que le tocó vivir por causa de Cristo, lo cogían a piedra. Dice que una vez, yo no sé si él fue al cielo, ¿verdad? Porque se había muerto y volvió a resucitar, pero dice que una vez le dieron tanta piedra que lo dejaron pensando que él estaba muerto. Y después se levantó y se fue. Y dice él, en otro escrito, dice que él fue al tercer cielo. Dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera de él, no lo sé, pero él sabe que él fue al cielo, el Señor le mostró muchas cosas y volvió. Yo creo que fue en esa paliza que le dieron, que lo mataron y después el Señor lo devolvió, porque la gente de verdad pensó que él estaba muerto, porque lo apedrearon y lo dejaron ahí porque pensaron que estaba muerto. Y después él de la nada se levanta. ¿Usted se imagina eso? O sea, eso era un nivel de unción sobrenatural, porque él no le daba miedo predicar, él no le daba miedo, era tanta la llenura que él tenía del Espíritu Santo que el poder de Dios estaba disponible para guardarlo, que el ángel venía y hablaba con él, que a pesar de un naufragio, imagínese uno sin saber nadar en una piscina se ahoga, ahora imagínese sin saber nadar en el mar, y con olas encima y con una tormenta, eso es algo traumático, hasta las personas que saben nadar bien, en el mar se pueden ahogar porque el mar es algo muy terrible, pero uno ve la protección de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir esta noche? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios está disponible para nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, en medio de lo que nosotros tengamos que vivir, porque ninguno sabe qué situación tengamos que enfrentar, pero lo que sí sabemos es que tenemos el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en nuestras dificultades y en nuestras tormentas. Otra tormenta que nosotros vemos es la de Jonás. Y esta sí que es diferente de las otras. Jonás era un siervo de Dios. Era un cristiano. Y el Señor le dio una comisión. Le dijo, vaya y predique en Nínive. ¿Y sabe qué pasaba con don Jonás? Que Jonás no quería a los ninivitas. Porque los de Nínive eran enemigos del pueblo de Dios. Ellos mataban a los judíos. ¿Y quién va a querer al que los mata a uno? O a sus parientes. Nadie. Y por eso él decía, no, Señor, pero mándeme a cualquier otro lado, menos a nuestros enemigos. Y él le dijo a Dios, le dijo, Señor, yo conozco que tú eres tan bueno que yo voy y les predico y usted los perdona. No, yo no quiero que usted los perdone, yo quiero es que usted les dé juicio. Yo por eso no voy a ir. Y él no quiso ir. Y el Señor le dijo, vaya y les predica. Y él no quiso ir. Y dice que el Señor lo había mandado para Nínive y él se fue para el otro lado. O sea, para el lado, dijo, no, pues si es para allá, entonces yo me voy para el otro lado. Se fue para Tarsis. Y dice la palabra de Dios que él cogió un barco. Y él dijo, ya me escapé de Dios. Y cuando empieza una tormenta en ese barco, y él allá, don Jonás, feliz, durmiendo. Y todas las demás personas que en ese barco estaban asustadas. Decían, no, eso en este barco hay algo, porque como esa tormenta tan tenaz, y todo el mundo le rezaba a sus dioses, a lo que ellos creían, y el otro duerma allá, y después van y lo despertan. Oiga, usted no le da miedo, mire que nos vamos a morir, y usted ¿por qué no le está orando a su Dios? Y él se quedó callado, y él miraba, y después de ver que esa tormenta ya los estaba ahogando, él todo dijo, no, ¿sabe qué? Es que yo soy judío y yo le sirvo al Dios de los judíos. Y tú le dices, no, pero usted cómo nos va a decir eso, que usted por culpa suya. Digo, sí, es que Dios me mandó a ir a un lado y pues la verdad soy desobediente, estoy yendo para el otro lado. Y yo le digo, no, pero hermano, usted es el culpable. Y entonces él dijo, ¿sabe qué? Bótenme al mar y verá que la tormenta pasa. Y entonces ellos, no, eso les daba miedo, porque no, pero qué tal lo matemos a usted y Dios venga y nos castigue. No, 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 y no lo querían matar, y ellos tiraron todos del barco para que estuvieran más livianos. El hecho fue que la tormenta no cesó hasta que no botaron a Jonás. Hasta que al fin ellos dijeron, no, ese lo somos nosotros, no sabe qué suerte, adiós, y lo botaron. Y dice que cuando lo botaron, la tormenta, esta tormenta era una tormenta por desobediencia. A veces en nuestra vida vienen tormentas por desobedientes, porque uno quiere hacer su voluntad fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Uno quiere hacer lo que uno se imagina que es lo mejor, porque uno no quiere obedecer lo que Dios nos dice.
Y don Jonás tuvo una tormenta en su vida, pero fue una tormenta por desobediencia. Pero a pesar de que nosotros seamos desobedientes, la misericordia de Dios es muy grande. Porque el Señor no dejó que él se muriera. Lo dejó tragar un poquito de agua y después mandó un pescado que se lo tragara. Y allá en ese vientre, yo digo, ¿cómo habrá hecho Dios para que Jonás no se hubiera ahogado, el pescado no lo hubiera despedazado y se lo hubiera comido entero y él tuviera aire dentro de ese pescado para vivir? O sea, ¿usted se imagina ese milagro tan grande? Eso es un milagro. Que a pesar de la desobediencia, Dios lo encarcela en la barriga de un pescado y lo deja ahí 3 días y 3 noches, donde él lloró y se arrepintió. Y recapacitó y dijo, ay, Señor, sí, es que yo, Señor, perdóneme. Y en esa situación, usted imagínese él navegando dentro de un pez. Usted sabe lo que es ser un pescado por dentro, o sea, debe ser algo muy asqueroso. Pero él allá dentro de ese pez, esperando, ¿será que me voy a morir? ¿Será que voy a vivir? ¿Será que...? Porque usted no sabe qué va a pasar dentro de un pez. Usted está esperando que lo que lo alimenta, lo triture a usted, lo queme, los gases. Bueno, yo no sé, tantas cosas para que ellos dijeran una comida, él esperando a morirse, ¿será que va a entrar agua? ¿Será que me va a ahogar? Él ahí. Y él en medio de esa angustia y sin saber qué iba a pasar, orar a Dios. A veces el pastor nos ha enseñado y nos dice que hay 2 formas de aprender. Una es por revelación y la otra por experiencias traumáticas. A veces a uno no le gusta aprender por revelación. ¿Qué quiere decir por revelación? Que Dios te habla con la palabra, tú entiendes la palabra y la aplicas. Eso es revelación. Sino que a veces a nosotros nos gusta aprender por experiencias traumáticas. O sea, sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero queremos ver si la palabra de Dios es real y vamos y nos estrellamos para ver si es verdad lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás no quiso obedecer por revelación. Cuando Dios le dio la palabra, le dijo, vaya, él no quiso. Él quiso aprender por una experiencia traumática. Tuvo que quedarse en un pescado 3 días y 3 noches para decir, sí, Señor, yo voy, vuélvame a mandar, yo voy, Señor, perdóneme, yo voy. Y a veces uno puede estar dentro de peces por desobediencia, donde uno dice, ay, pero yo, ¿por qué esto? Y realmente a veces uno pasa situaciones duras por desobediente, pero lo importante es que uno en medio de esa situación recapacite y reaccione, ¿sí? Porque el problema es cuando uno cierra los oídos a Dios. Pero Dios es tan hermoso y tan fiel que a pesar de que nosotros seamos desobedientes, Él envía su misericordia y nos alcanza y nos permite arrepentirnos. ¿No le parece que nuestro Dios es hermoso? Y Dios es tan lindo que Él le da una oportunidad, perdona a Jonás y le dice, bueno, entonces como ya decidiste que vas a obedecer, está bien, manda al pescado a que lo vomite. Y lo vomitó donde tenía que ir a predicar. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá salido Jonás vomitado, oliendo horrible, arrepentido? Ahí sí fue. Yo creo que se predicó de tal manera, con una unción, con un poder, que dice la palabra de Dios que todo el pueblo se arrepintió. Desde el rey. Dijeron, no, Dios nos va a destruir. Y dijo, clame a Dios que el Señor nos perdone. Y hicieron ayuno para arrepentirse. Y pusieron a ayunar hasta los animales. Y Dios los perdonó. Y Jonás hizo lo que Dios le había mandado hacer. Después de que uno le toca como vivir peces, ya como que el fuego de uno vuelve y se aviva. ¿No les ha pasado que a veces uno como que se estrella y uno dice, ¡ah! Y vuelve otra vez y uno dice, Señor, perdóneme, y uno vuelve a avivar ese fuego y uno vuelve a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, esa unción viene nuevamente para hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer? Y él lo hizo de tal manera que él predicó y todo el mundo se arrepintió. Pero Jonás todavía seguía con su semillita de odio en el corazón por los ninivitas y dice que él terminó de predicar y él se subió en una loma alta y él allá esperando día y noche a que el Señor mandara fuego del cielo como hizo con Sodoma y Gomorra y destruyera a los ninivitas. Y dice la palabra de Dios que el Señor, de verlo ahí deshidratado por el rayo del sol, en una noche hizo que una calabacera que estaba ahí
hiciera un árbol y lo tapara. Y él, en una noche que salió ese árbol, cuando lo vio, ay, gracias Señor por mi calabaza, y se quedó ahí esperando a que lo destruyeran todo el día. Cuando ya se quedó dormido, dice la palabra de Dios que él envió un gusanito. Y ese gusano en una noche se comió el árbol. Y al otro día, cuando él fue a mirar, el árbol que le daba sombra ya no estaba. Y se puso bravísimo. Le dijo, Señor, ¿pero qué es que usted me va a matar? Me quitó el árbol que me protege del sol. ¿Y cuándo es que va a destruir estos? Y el Señor le habló y le dijo, si usted se pone bravo, porque yo destruí un árbol que ni usted plantó, ni cosechó, ni nada, sino que yo lo hice crecer en una noche. Ahora usted cómo pretende que yo no sienta nada de destruir un pueblo al cual yo creé y que son mi creación. Dijo, no los voy a destruir. ¿Y sabe qué le tocó a don Jonás? Agachar la cabeza y irse como perro arrepentido, porque él entendió que Dios en su misericordia, si él se había puesto bravo y había querido una mata en un día, ¿cómo Dios no iba a amar a las personas? ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que a veces nosotros mismos hacemos tormentas en nuestras vidas. Y la última tormenta que quiero ver esta noche es el diluvio. Todos nosotros sabemos que el Señor envió a Noé a hacer un gran barco. Sin la tecnología que hay hoy en día, a mano así carpinteando, hacer eso, y que después el Señor lo mandó a hacer una labor. Y era que él tenía que calafatear el arca por dentro y por fuera con brea. O sea que no podía dejar ni una grieta para que el agua no se metiera, ¿sí? Porque si no, todo se ahogaba. Y él tenía que sellar esa arca con esa brea, y esa brea era como un sello contra el agua. Esa brea también significa la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo viene y sella nuestra vida. Pero ¿sabe quién es el que sella la vida con el Espíritu Santo? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Mientras usted más ore, más busque la presencia de Dios, más tiempo pase con el Espíritu Santo, usted está sellando su casa. Usted está sellando su templo. Usted está sellando su arca y está evitando cualquier grieta por la cual el enemigo pueda entrar el agua a su casa, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es un sello que nos da la victoria. Que el Espíritu Santo es esa unción y ese poder que nos hará navegar sobre las circunstancias de la vida, sobre las tormentas de la vida, pero de nosotros depende que nuestra arca esté como la de Noé, bien calafateada, bien sellada. Usted se imagina una magnitud de un barco como ese que tenía 3 pisos para sellarlo completamente por dentro y por fuera. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Pero él lo hizo porque él sabía que Dios se lo había ordenado. Y nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a vivir en un mundo maligno y perverso. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes en medio de esta generación. Nos ha mandado a ser santos, a buscar su presencia, a pasar tiempo con Él. Y entre más nosotros nos consagramos a Dios, más poder vamos a tener, más milagros vamos a ver, más unción de Dios sobre nuestra vida, más protección de Dios sobre nosotros. Pero que lo que pasa es que a veces nosotros queremos disfrutar de todos los beneficios que trae la unción sobre nuestra vida sin que nosotros pasemos tiempo con Él buscando la unción. Uno puede en la casa durar perfectamente 3 horas viéndose una serie de Netflix, hasta más. En Facebook usted puede durar, en Instagram, en TikTok, lo que a usted le guste. Usted puede sentarse y cuando usted puede mirar pueden pasar 4 o 5 horas. Y a veces uno escucha media hora de palabra y ya la cola le empieza a picar. Oye, ¿a qué horas van a terminar? Ya me cansó la cintura, la cadera, porque nuestra carne es débil. Y la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne nuestra carne no quiere. Pero por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día. Cada día usted tiene que crucificar esa carne. Cada día usted debe obligar su carne a orar. Cada día usted tiene que obligar su carne a leer. Cada día usted tiene que obligar su carne a alabar y adorar a Dios. Cada día tenemos que hacerlo. Porque si nosotros dejamos que nuestra carne gobierne, pues nunca el Espíritu Santo va a poder obrar en nuestras vidas. Por eso es que uno ayuna.
A veces uno dice que el ayuno es para torcerle la mano a Dios para que Dios haga. No, ese no es el motivo del ayuno. El motivo del ayuno es para doblegar mi carne y poder escuchar al Espíritu Santo. Porque a veces nuestra carne no nos deja. Nuestra carne es cosa seria. Y cuando uno ayuna, lo que uno hace es debilitar la carne para poder pasar más tiempo con el Señor y poder escuchar la voz de Dios, la dirección que Dios tiene para nosotros. Entonces, mi invitación esta noche es a que no importa qué tormenta en la vida nosotros tengamos que atravesar, puede ser por desobediencia, puede ser haciendo la voluntad de Dios, puede ser muchas tormentas que nosotros podemos enfrentar en nuestras vidas, siempre tendremos la victoria si el poder de Dios está sobre nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, tendremos victoria. En todos esos casos, ninguno se hundió. El único que se hundió fue Jonás. Pero aún de allá lo sacó el Señor. Entonces nosotros sabemos que cuando hemos sido sellados con el Señor, aunque seamos burros y desobedientes, Dios nos saca. ¿Sí? Porque Dios es fiel. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.